No, sí, Buenos días, chicos. En Sulsa ya van a servir ahí flores hoy. Sí, estoy con la cuenta bien ahí. Ok. Bueno, entonces vamos comenzando. Ya estamos todos. Pues ya ahorita que se vayan agregando, ya todos vamos a ir comenzando la clase. Ok. Bueno, entonces pues yo soy Oscar Efraín Zunza, Marañón, para los que no me conocen, y pues mi tema fue hacer soporte transfusional. Lo tomé de las guías AMTAC de las guías mexicanas, y pues vamos a empezar a ver esto. Pues para iniciar primero vamos a ver la de los componentes. Vamos a ver la sangre total, la sangre fresca reconstituida, concentrados eritrocitarios, plasmas, los crioprecipitados y las aféresis, cada uno pues con sus respectivas características y algunos con algunas que otros subtipos, por así decirlos. Antes de empezar, pues vamos a dejar en claro recomendaciones generales para todos los componentes, ya que cada uno en la guía lo va dando las mismas recomendaciones casi. Entonces, de las recomendaciones generales, en caso de que se requiera de algún filtro que se vaya a usar, como los filtros leucorreducidos, se va siempre a utilizar el filtro estándar, que va a ser un filtro de 170 a 210 micrómetros. En sí, el filtro va a ser posible usarse para 4 horas. La guía menciona que se pueden usar hasta 4 unidades de sangre por el filtro. Y sin embargo, si un filtro ya tuvo una duración de 4 horas, pues entonces se tiene que cambiar este filtro. Se deben de estar tomando los signos vitales al inicio, durante y al final de la transfusión. Esto más importante en los primeros 15 minutos, donde se pueden ver las reacciones hacia los componentes. Y no deben de ser calentados nada más cuando se va a usar por dosis de 15 mililitros o más, y en cuestión de minutos, o en casos de sanguinotransfusión, o cuando el receptor sea portador de crioglobulinas, para evitar la presentación de estas y pues empeorar el estado del paciente. La temperatura por la que se menciona que se debe de calentar es a una temperatura no más de 37 grados centígrados. Y no se debe de administrar con medicamentos ni otras soluciones por la misma vía, solamente con solución salina isotónica, y esto nada más en sangre fresca total y en concentrados eritrocitarios. Nos cambia. Ahí está. En caso de que se presente alguna reacción transfuncional, se debe de suspender inmediatamente y se debe llevar el componente al banco de sangre para que se pueda estudiar, y se debe dejar constancia de la transfusión y las posibles reacciones en el expediente clínico. Se debe de hacer siempre un consentimiento informado, firmado, y también se debe de dejar indicada en el expediente clínico la justificación por qué se va a administrar, y también mencionar lo que se va a administrar, el volumen y el tiempo, y alguna indicación especial que se deba de anotar en cualquier componente que se vaya a administrar. Al momento de recibirlo, esto por lo regular le toca a enfermería, no nos toca tanto a nosotros, pero cuando se reciba la unidad se debe de verificar que tenga ciertas pues se debe de tener en la etiqueta. Se debe de venir el tipo de componente, las pruebas cruzadas, la fecha de extracción, la fecha de la caducidad, el nombre del donador, el tipo del número de la unidad, el anticoagulante que se usó para la bolsa, el volumen del producto, el grupo ABO y el RH, y también las serologías de VIH, hepatitis B, C y sífilis, que deben de estar negativos,
y también no debemos de ver que tenga datos de hemólisis o algún coágulos o alguna otra alteración por la que tengamos que retirar el paquete y no usarlo en el paciente. Y siempre debe ser una aplicación, la aplicación debe ser en cuanto se obtenga el componente. En cuanto a las reacciones generales, también se va a ver la sensibilización a antígenos eritrocitarios, leucocitarios, plaquetarios y proteínas del plasma. Esto es más en todos los componentes, exceptuando la sangre fresca total, el concentrado eritrocitario. También podemos tener reacciones de hemólisis, reacciones febriles no hemolíticas, daño pulmonar asociado a la transfusión, alergias y también reacciones anafilácticas. También hay que tener aquí especial cuidado en los pacientes que tengan problemas para el manejo de líquidos, porque les podemos generar una sobrecarga y pues podemos complicar al paciente con los enfermos de enfermedad y en los de insuficiencia cardíaca. También pues otras de algunas reacciones que se pueden tener o algunos efectos adversos es la transmisión de enfermedades infecciosas por la transfusión de sangre, ya sean virales, parásitos, bacterias o priones. Pueden desarrollar bacteriana septicemia. Pueden desarrollar enfermedad de injerto contra huésped, una púrpura posttransfusional. La anafilaxia se ve más en pacientes con receptores deficientes de IgA y también la toxicidad por citrato en los componentes en los que se está usando este tipo de anticoagulante. Aquí las reacciones importantes que hay que tener en cuenta para los componentes. ¿Alguien conoce cómo se llaman o cómo se les dice por sus siglas en inglés? Taco y Trali. ¿Quién cada una, Sanés? A ver, tú Taco, Sanés y María del Rosario Trali. Está mejor el Trali. Pero bueno, Taco es pues sería de sobrecarga de volumen, pues por lo general tengo entendido que hacen datos de edema agudo pulmonar y en el otro pues datos de síndrome de estrés respiratorio. Varían en el tiempo de presentación, pues una es inmediata y la otra pues normalmente pues tarda más tiempo en presentarse, pero pues es similar al síndrome de estrés respiratorio agudo y pues la otra más como un edema agudo pulmonar. Ok, TACO en sí es una sobrecarga circulatoria. Solamente el paciente lo confunde y pues se sobrecarga, puede haber algo de dificultad respiratoria, edemas, pero no es más que una sobrecarga. Ahí no hay participación de citocinas. Por sus siglas en inglés pues se llama TACO. El Trali, ahora María del Rosario. El Trali es una lesión pulmonar aguda, ¿no? Que se va a presentar con hipoxemia aguda y puede agudo pulmonar, ¿no? Ok, ¿y qué célula está implicada en esta patología, en el Trali? No lo leí. Okay. La verdad. ¿Alguien más se dice que lo haya leído? Anticuerpos antileucocitos. Pero ¿qué célula es la que hace esa patogenia? ¿No? La célula encargada de hacer esa patogenia son los neutrófilos. Hay un infiltrado de neutrófilos de la vasculatura en el pulmón, o sea, del capilar pulmonar hacia el alveolo. Y el alveolo se congestiona de neutrófilos y eso ocasiona un aumento de la membrana
Por lo tanto, la capacidad de transporte de CO2 y oxígeno se ve afectada por aumento de la membrana, por la irrupción de los neutrófilos hacia el alveolo. Y eso ocasiona un daño pulmonar. O sea, es un daño pulmonar directo. Ahí sí hay participación de citocinas, de células, y por sus siglas en inglés pues se le va a llamar TRALI. ¿Sí? Daño pulmonar relacionado a la transfusión. Muy bien. Y el TACO, pues nada más es la sobrecarga circulatoria. Ok, continuamos, Insunza. Okay. Entonces el primero que vamos a ver va a ser la sangre fresca total, que esta la guía la menciona que es la unidad que contiene tejido hemático no fraccionado suspendido en soluciones anticoagulantes con o sin soluciones aditivas. Esta va a ser durante las primeras 6 horas cuando se colecta por ácido cítrico citrato de dextrosa, ACD, y 8 horas con citrato fosfato de dextrosa, que es el CPD. Pues en sí la sangre fresca total mantiene todas las propiedades por un tiempo limitado, por eso es un producto poco accesible, escaso, limitado y riesgoso. Aquí hay en esta una rápida pérdida de los factores de lábiles de la coagulación, que son el 8 y va a ser el 5, y también hay alteraciones en la función y viabilidad plaquetaria, por lo que entonces no es un producto para tratar alteraciones hemostáticas. La función que va a tener va a ser de transportar oxígeno a tejidos y también aumento del volumen. Y se ve las diapos. No se cambia. Okay. Y pues como indicaciones va a estar muy restringida. No, mira. Me quedé en sangre fresca. Entonces, función va a ser transporte de oxígeno de los tejidos y el aumento del volumen. Y las indicaciones, pues van a estar muy pocas las indicaciones. Se menciona por la guía que no, en la actualidad no se debe usar la sangre total, nada más se debe usar componentes sanguíneos específicos o en algunos casos bien definidos que se debe usar tipo de componente. Las contraindicaciones son anemias crónicas normo y hipervolémicas, pacientes que requieran soporte transfusional específico y pacientes con deficiencia de IgA. Y otras recomendaciones que hace con respecto a la guía es de que siempre debe ser el mismo grupo ABO del receptor, y para si se va a usar en sanguíneo transfusión, la reposición se hará del volumen a volumen sin extraer más del 10% del volumen sanguíneo total en cada recambio. Y la velocidad de la administración dependerá de la situación clínica de cada paciente, pero siempre no debe exceder las 4 horas. Vamos a ver. Otros riesgos aparte en este tipo de componentes son desequilibrios de electrolíticos en transfusiones nocivas como la hipercalemia. ¿Alguien sabe por qué? El citrato que está en los paquetes, no, mentira. Ahí pues se destruyen algunos glóbulos rojos y liberan que por la lisis del eritrocito libera el potasio. Sobre todo cuando se guardan por mucho tiempo, cuando ya eran otro proceso. En el lavado se lo quitan. A ver, por la lisis de eritrocitos. O por el quelante. O sea, ¿el citrato qué va a hacer? Quelar el calcio. Va a haber un quelante. Entonces, el citrato no. Puede haber hipercalemias, como dice Sanés. Algunos eritrocitos pueden estar viejos en las transfusiones. El potasio es el ion intracelular más importante. Entonces, cuando hay transfusiones muy grandes, algunos eritrocitos pueden utilizarse
y se libera el contenido y puede haber aumento de potasio, por lo tanto puede dar hipercalemias. Cuando son muy grandes, cuando son una o dos transfusiones, pues son muy poquitos los eritrocitos que se pueden lisar y no ocasiona absolutamente nada. Entonces, cuando ya son transfusiones masivas, pues ya son varios eritrocitos de varias bolsas que pueden ocasionar que aumentó el potasio. ¿Qué sería para ustedes una sobrecarga masiva? Digo, una transfusión masiva. Más de 5. O el 30%. Más de Hay 5. varias definiciones, ¿no? Uno de esos es el de más de 5 en una hora. Otra definición que yo he encontrado es un reemplazo del 50% del volumen en 3 horas. Y bueno, esas son las que me acuerdo. Y otra, según yo, también en las guías de sangrado de tubo digestivo manejan más de 10 paquetes en un día. Sí, más de 10 paquetes en un día. Generalmente lo que tomamos en cuenta son más de 10 paquetes en un día. Es lo más fácil así de que se aprendan. Las demás, como dice Evianate, tienen que ver con el porciento de sangre de volumen sanguíneo, o sea, y luego algunas unidades en una hora, algunos mililitros por hora o mililitros por minuto, ¿no? Pero la más así aceptada son 10 paquetes en un día, que el paciente haya recibido 10 concentrados eritrocitarios en un día. La sangre total, ¿qué comentario tienen para la sangre total? ¿Se utiliza o no se utiliza? Sí, ya casi no se utiliza. De hecho, no se utiliza. Solo se utiliza, tiene muy pocas utilidades ya se ha estado abandonando. Era lo primero que se transfundía anteriormente, cuando no había muchos bancos de sangre para separar la sangre en los componentes, y ahora no se utiliza, solo en alguna exsanguíneo transfusión, pero ya no. Unos centros la utilizan porque no tienen cómo separar la sangre. Entonces, pero ya no debe transfundirse sangre total. ¿Sale? Ya debe transfundirse componente específico. Ok. Continuamos, Insusa. Okay. Entonces, la sangre total reconstituida, que esta va a ser una unidad de concentrado eritrocitario al que se le adiciona plasma fresco congelado. Aquí la particularidad es que el plasma y el concentrado no necesariamente deben de ser un solo donador, y también pueden no pueden coincidir en el grupo ABO ni en el RH, pero siempre deben de ser compatibles entre sí. Estas combinaciones pues no deben de causar hemólisis de los eritrocitos, eso sí es importante. Y como funciona es pues el transporte de oxígeno de los tejidos. Las indicaciones va a ser para exsanguinotransfusión, un sangrado agudo igual o mayor a un volumen de sangrado total de entre 24 horas, o a la transfusión de más de 10 unidades de concentrado eritrocitario, que ahí pues la guía lo maneja como la transfusión masiva. Para sacar el volumen de sangre total, la guía pone estas fórmulas que pues no están muy como que no explican mucho, porque se basan en pacientes muy obeso, medio obeso y delgado, pero no mencionan los kilos que debe tener para quedar en esa categoría, ni el índice de masa corporal.
pero va a ser un cálculo, una multiplicación de 50 a 60 o 70, dependiendo de la obesidad, por el peso del paciente en kilogramos. Y otra fórmula que encontré también fue la fórmula de Nadler, que era nada más dividida para varones y para mujeres, en donde tomaba la talla en metros cúbicos y el peso, y también se usaba por peso. Las contraindicaciones que van a tener es en anemia también crónica, normo y hipervolémica, pacientes que requieran algún soporte transfusional específico y pues pacientes con deficiencia de IgA o que han presentado intolerancia al plasma. Aquí pues en esta tabla de lo importante es que aquí, como se ve en el plasma fresco congelado, bueno, en el concentrado eritrocitario casi todos son, el R positivo debe ser positivo o negativo, pero aquí en el plasma fresco puede ser tanto positivo o negativo. Nada, siempre recordando que no debe haber hemólisis al combinarse estos dos. Ahí, dale para atrás. Un paciente A positivo, bueno, un paciente del tipo A, ¿qué antígenos tiene? Un paciente del grupo A, ¿qué antígenos presenta y qué anticuerpos presenta? Tendría antígeno A y anticuerpos contra B. Ok. Un paciente B. Pues caso contrario, sería antígeno B y anticuerpos. Muy bien. Tú mismo y un paciente O. Pues en realidad no tendría antígenos clásicos y tendría anti-A y anti-B. Muy bien. Entonces, el paciente desarrolla anticuerpos para lo que no está expresando. Los antígenos ABO son antígenos naturales. AB0, perdón, son antígenos naturales. 0 es porque no expresa. ¿Sí? No expresa ningún antígeno, por eso se le conoce como 0. A expresa el A, el B expresa el B, y el B, ¿qué pasa con el B? Perdón, con el AB. ¿Qué pasa con el AB? También tienen ambos antígenos y no desarrollan ningún anticuerpo. Para ver. Sí, tiene el AB va a tener ambos antígenos, ¿sí? Va a tener los dos, por eso se le va a conocer como AB, y como tiene los dos, pues no puede hacer anticuerpos para nada, porque acuérdense, hacemos anticuerpos para lo que no tenemos. El O no tiene ninguno, por eso hace anticuerpos contra los dos, contra A y contra B. El A no tiene el B, por eso hace anticuerpos contra el B, y el B no tiene el A, por eso hace anticuerpos contra el A. Entonces, a eso vamos a un paciente que es O positivo. ¿Qué concentrados le pueden pasar? ¿Le pueden pasar A? No se le puede pasar. No. ¿Le pueden pasar B? Tampoco. AB tampoco, porque tiene los dos. Lo único que se le puede pasar de concentrado a un paciente A es un tipo O, ya sea O positivo o negativo, ¿sí? A un paciente A, Karen, ¿qué le puedes pasar a un paciente A y a un paciente B? Ahí dice. Sí. Bueno, creo que se escucha. Paciente tipo y al paciente puedo pasar al B y vean cómo el O se puede pasar
a todos los pacientes. ¿Sí? Se puede pasar a todos los pacientes. La primera opción es isotipo. Quiere decir que la primera opción siempre va a ser del mismo tipo del paciente. Siempre. La segunda opción va a ser transfusión de O. ¿Sí? Y la tercera opción puede cambiar dependiendo del RH del paciente, si es negativo o positivo. Pero siempre la primera es isotipo. Y en el caso del plasma es lo contrario. Sí, en el caso del plasma, aprovechando esta tablita, vamos a ver que el plasma ideal para transfundir, ¿cuál es, Karen? ¿Cuál es el plasma ideal para transfundir? ¿Se escucha? Sí. Ok. No, la verdad no sé. Ok, ¿alguien más? Sería el AB, ¿no? El AB, exactamente. El AB es el plasma ideal para transfundir. Vean cómo en el plasma es el AB el que le pueden pasar a todo mundo. ¿Sí? AB se les puede pasar a todos porque no tiene anticuerpos. Perdón, sí, no tiene anticuerpos. ¿Vale? Es un plasma negativo para ¿sí? Y el plasma O pues tiene los dos anticuerpos. ¿Vale? Entonces, aquí el que puede pasar a todos es el AB y el que no puede pasar a nadie más que O es el O. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esto? Porque tiene que ser muy importante que conozcan la compatibilidad de grupo, porque se les puede presentar alguna urgencia ahorita que no hay componentes y poder saber qué le pueden transfundir y qué no. Ahorita que están faltos de componentes en banco de sangre. Muy bien. Entonces, continuamos, Insuso. Okay. Pues el que continúa es concentrado eritrocitario. Pues es obtenido por la remoción de una parte de sangre total que contiene mayoritariamente eritrocitos. En esa tabla pues se ven todos los concentrados eritrocitarios que se ven el anticoagulante, el ACD o SPD, y algunos también que han tenido algún procedimiento especial, como son los concentrados lavados, los leucorreducidos y los radiados, que más adelante pues los voy a comentar. Aquí lo importante también es que veamos que la conservación es de 1 a 6 grados centígrados. Y pues la función de eso va a ser el transporte de oxígeno a los tejidos. Y las indicaciones, pues menciona la guía que la hemoglobina y el hematocrito no va a ser la que va a dar la indicativa para la necesidad de transfusión, sino que va a ser la sintomatología del paciente. Hay pacientes que pueden tolerar cifras de hemoglobina menores de 7 o inferiores, siempre y cuando pues esto sea de forma crónica y no sea aguda y tengan datos de hipovolemia. Y no debemos de llegar a superar la meta de 10 o llegar a cifras normales con las transfusiones, exceptuando en pacientes que tengan algún riesgo, ya sea cardíaco, con enfermedades coronarias o en accidentes cerebrovasculares o enfermedad pulmonar severa o en edad de mayor de 70 años. Entonces se deben de buscar hemoglobinas mayores de 10. Y en hemoglobina preoperatoria menor de 8, en pacientes que se han sometido a procedimientos quirúrgicos con alto riesgo de hemorragia también está indicado. Aquí pues en esta tabla nada más es ya conocida, es cómo lo divide cuando las pérdidas de sangre, pues aquí también hay choques hipovolémicos, pero aquí lo importante pues es cuando se está indicado los concentrados eritrocitarios, que son en la clase 4, que son
unas pérdidas de 4% del volumen sanguíneo o en pérdidas de más de 2 litros, siendo la 2 y el 3 a criterio dependiendo del paciente, aunque en otra literatura yo vi que en clase 3 y en clase 4 se tienen que dar concentrados eritrocitarios. Las contraindicaciones va a ser en anemias en que se puedan recuperar con algún otro componente como hierro, ácido fólico o eritropoyetina. Y hay que recordar pues que una unidad transfundida aumenta 1 gramo de hemoglobina o 3 a 4% del hematocrito. Y la velocidad dependerá de la situación del paciente, pero sin exceder también el máximo de 4 horas. Entonces este es un cuadro que había puesto, pero ya se comentó anteriormente. Entonces los concentrados sometidos a procedimientos especiales va a ser el lavado, el leucorreducido, el radiado y puraféresis. El concentrado eritrocitario por lavado, pues como menciona el nombre, son eritrocitos removidos por plasmas del plasma mediante lavados sucesivos o con soluciones salinas isotónicas o soluciones de lavado específicas. Este método pues lo que ayuda es a remover proteínas del plasma, y esto no significa que vaya a modificar los antígenos de la membrana eritrocitaria, así tampoco para remover leucocitos. Las indicaciones pues va a ser en pacientes con reacciones transfusionales de tipo alérgico, en pacientes con deficiencia de IgA y en transfusiones intrauterinas. El leucorreducido va a ser es un componente eritrocitario que en la que se le removió la mayor parte de los leucocitos. Esto va a ser por centrifugación o remoción manual o por filtración antes del almacenamiento o posalmacenamiento también se puede hacer, y se va a indicar como para prevenir la aluminación contra el HA y particularmente en pacientes candidatos potenciales a trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas, evitar refractariedad en pacientes que requieran de soporte transfusional por largo tiempo, y para prevenir reacciones febriles recurrentes neumolíticas asociadas a la transfusión. El radiado pues, va a ser componentes sanguíneos celulares, que va a ser con rayos gamma a dosis de 2.500 a 5.000 rad. Y va a ser el objetivo va a ser la eliminación de la capacidad mitótica de los linfocitos para evitar enfermedad de injerto contra huéspedes asociado a transfusión en los pacientes con riesgo. Va a haber indicaciones absolutas e indicaciones relativas. Las absolutas son pacientes que se van a someter a trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas, ya sea halogénicas o autólogas, en pacientes que hayan recibido trasplantes de células progenitoras halogénicas, en donde se van a tener que dar concentrados eritrocitarios radiados hasta después de 6 meses de alcanzar de 1.000 linfocitos, en pacientes que se transfunden concentrados eritrocitados o concentrados plaquetarios de familiares consanguíneos de primer y segundo grado, en pacientes con inmunodeficiencia celular congénita, con enfermedad de Hodgkin o con receptores de componentes sanguíneos HLA compatibles, y en transfusión de granulocitos. Y en las relativas pues va a ser en enfermos con hemopatías malignas que no sean enfermedad de Hodgkin, que estén en tratamiento con fludarabina con otros agentes citotóxicos, pacientes inmunocomprometidos en tratamiento con quimioterapia, radiación o terapia inmunosupresora agresiva, en anemia plástica con tratamiento inmunosupresor, o en pacientes con supresión de la médula ósea que presenten una cifra absoluta de linfocitos menor de 500. Y las contraindicaciones va a ser en pacientes con inmunodeficiencia adquirida, en pacientes con hemofilia, en inmunodeficiencia humoral y en pacientes con talasemia. Bueno, ¿cuál es la indicación en general para transfundir un concentrado eritrocitario? Síndrome anémico. Sanedio es síndrome anémico, Vianney. De bajo gasto. También con repercusión hemodinámica. Repercusión hemodinámica. Espinosa. Y pues en algunas situaciones una hemoglobina por debajo de 7
siempre y cuando tenga síntomas el paciente y de acuerdo a la causa de la anemia. Bueno, ¿quién más habló ahorita? También en pacientes que se vayan a operar, que tengan la hemoglobina menor de 10, bien para ciertas cirugías, ¿no? Y que no haya tiempo de darle tratamiento para la anemia o buscarle la causa mencionada. Y en general hay una cifra para todos los pacientes, que yo diga, debajo de esto van a transfundir. Pues mencionaba que menor de 7 a 8, pero siempre valorando pues la sintomatología del paciente en la clínica. Hay guías individualizadas según si el paciente es cardiópata, nefrópata, está séptico, pues, entre otros, ¿no? Dual. Muy bien. Si el paciente no hay una cifra, o sea, a eso iba, que no hay una cifra en general a la que diga, y si hay síndrome anémico y complicaciones hemodinámicas. Yo creo que esa sería la indicación más importante. Síndrome anémico y que el paciente tenga complicaciones hemodinámicas, taquicardia, hipotensión, bajo gasto, ¿no? Síntomas de bajo gasto. Esa sería la indicación más importante. Pero no hay una cifra que yo les diga debajo de 7, debajo de 8, debajo de 5. Paciente séptico tiene sus guías, generalmente recomiendan debajo de 7. Paciente, ¿qué les puedo decir? Paciente hepatópata con sangrado varicial, pues ya generalmente lo recomienda entre 7 y 8 más o menos, ¿no? Paciente cardiópata, ahí o cardiópata o paciente con alteraciones pulmonares crónicas o evento vascular cerebral, generalmente se recomienda arriba de 10. Y así cada paciente tiene su recomendación individual, ¿sí? Paciente nefrópata, ¿en cuánto se recomienda? Los que ya pasaron por nefro. ¿No? Pues todos los pacientes que tengan riesgo de hipovolemia es de 10, ¿no? El nefro, la meta se maneja en 11. Para transfusión. Para transfusión no. Ese es para control de hemoglobina con apoyos de eritropoyetina, etcétera. Pero, por ejemplo, ya si están en terapia de sustitución, sí se les pide mínimo 6 o 7 para poder tolerar una sesión de hemodiálisis. Sí, generalmente los pacientes nefrópatas son muy tolerantes a la anemia. Entonces, generalmente un paciente nefrópata, con que esté estable, arriba de 7, y no le contraindica la sesión de hemodiálisis, se puede quedar con esa cifra si no hay repercusiones hemodinámicas. Entonces, los pacientes crónicos que son muy tolerantes a la anemia, las indicaciones son únicamente que tengan complicaciones hemodinámicas. Lo mismo pasa con los pacientes con mielodisplasia de hematopoietina o los pacientes que tienen anemias crónicas con anemia plástica. A veces andan con 3, 4 hemoglobina y andan bien. Sin embargo, ahí pues les va a acarrear un problema cardíaco a largo plazo. Entonces tratamos de hacerles transfusiones programadas para que no anden tan bajos en hemoglobina. Muy bien, pero lo que iba es que no hay ninguna cifra general a la que yo les diga a todos los pacientes arriba de 10, no hay. Los preoperatorios arriba de 8, eso sí. Si alguien les dice que lo tienen que transfundir porque tiene 9 y va a entrar a cirugía, si no tiene comorbilidades, arriba de 8 está bien. Si tiene comorbilidades, sí tienen que llevarlo lo más cercano a 10 para la cirugía. Tampoco lo van a llevar a normal. Si es cardiópata o es con evento cerebral, arriba de 10 lo tienen que llevar para la cirugía. ¿Vale? Ok, continuamos, Insunza.
Sí, entonces pasamos a los concentrados plaquetarios. Estos pues se pueden obtener por sangre total o por aféresis. Los obtenidos por sangre total pues van a ser por el fraccionamiento de sangre total en las primeras 6 horas con ACD y 8 horas con CPD. Aquí lo importante es que se va a tener volúmenes de 45 a 60 mililitros y van a tener concentraciones de plaqueta mínimas de 55,000. Dale clic dentro de la pantalla para que puedas cambiarla. Va a haber plaquetas, concentración de plaquetas mínimas de 55,000 con un contenido de leucocitos de 100 y aproximadamente 1 mililocitos. Se puede hacer también con remoción de la capa leucoplaquetaria, que ahí lo que va a hacer, en vez de 100 leucocitos, vamos a tener a 10 leucocitos por bolsa. En las que son obtenidas por aféresis, pues la concentración mínima de plaquetas va a ser de 300,000, que equivale a 4 a 12 concentrados plaquetarios convencionales. Y pues aquí los eritrocitos y los leucocitos van a estar dependiendo, la concentración va a ser dependiendo de la máquina y el sistema que se para obtenerlos. Las indicaciones pues se van a dividir en profilácticas y terapéuticas. Estas pues van a depender de la clínica del paciente, el tipo, el sangrado que tenga la causa del sangrado, el número de plaquetas y la funcionalidad de las plaquetas. Una disminución de plaquetas súbita pues menciona la guía que tiene un mayor riesgo de hemorragia, mientras que una trombocitopenia crónica pues no tiene tanto riesgo también de hemorragia. Se dividen en 2 tipos de sangrado. La guía menciona los sangrados mayores y los sangrados menores. Los sangrados mayores va a ser sangrados de tubo digestivo, hemorragias en retina que alteran la visión y sangrados de tejidos blandos con la característica de que estos van a requerir concentrados eritrocitarios. Y el sangrado menor pues son los demás sangrados que no requieren concentrados eritrocitarios. Aquí pues esta tabla menciona la recomendación para la transfusión profiláctica y terapéutica. Aquí lo importante a mí se me hizo fue que la cantidad de plaquetas que se tratan de alcanzar en la profiláctica menciona mayor de 25,000 y en la terapéutica pues se trata de alcanzar el mayor de 40,000. Es también influye en si se va a hacer algún procedimiento o alguna situación especial también la cantidad de plaquetas mínimas que se deben de tener para poder transfundirla a los pacientes. Y dale para atrásito también, ahí. La transfusión profiláctica, el límite que ustedes van a tener son 10,000 plaquetas. Si el paciente no tiene sangrado y tiene 12,000 plaquetas, no está indicado transfundirla. ¿Sí? La indicación para transfundir a un paciente es que tenga menos de 10,000 plaquetas. Si tiene menos de 10,000 plaquetas, tiene riesgo de hemorragia al sistema nervioso central o de tener un sangrado mayor. ¿Cuál es un sangrado mayor? Pues los que ya vieron anteriormente. Generalmente los pacientes no sangran por sí solos. Debe haber una alteración anatómica preestablecida para que el paciente sangre. O sea, los pacientes que dicen, está sangrando porque tiene 12,000, 15,000 plaquetas. No es cierto, están sangrando porque tenían una alteración, o ya sea gastritis crónica, o tenían alguna otra alteración anatómica que se juntó con la baja de plaquetas, ¿sí? Solo van a tener riesgo de sangrado aquellos pacientes que tengan por debajo de 10,000. Ahí sí el sangrado se puede ver por la baja de plaquetas, pero no arriba de 10,000. Si tienen sangrado arriba de 10,000 es porque tienen alguna alteración concomitante, alguna patología, alguna úlcera gástrica, gastritis atrófica, no sé, ¿no?
Y la transfusión se va a llamar profiláctica, porque ustedes, aunque no esté sangrando, ustedes le van a hacer una transfusión por debajo de 10,000 para prevenir los sangrados, que ahí sí se pueden dar espontáneos, ¿no? La transfusión terapéutica, la definición es cuando un paciente ya está sangrando, independientemente de la cifra de plaquetas que tenga el paciente. 25, 30, 15, 12. ¿Sí? Si el paciente ya está sangrando, ya es una transfusión terapéutica. Y la cifra lo tienes que llevar arriba de 40. Se supone que un paciente arriba de 30, sus plaquetas son totalmente capaces de detener cualquier sangrado. Entonces, llevarlo arriba de 40 es una cifra más o menos segura para el paciente. Continuamos, Insunza. Ok. Entonces, pues ya se comentó, la profiláctica pues es en pacientes con menos de 10,000 plaquetas. La guía menciona situaciones especiales, por ejemplo, en pacientes con quimioterapia y inmunosupresión que están estables, con buenas condiciones, con cuentas de plaquetas menores de 10,000 por quimioterapia o trasplante de células progenitoras o en trasplantes de órganos sólidos. También en pacientes con tumores de vejiga o necrosis que van a recibir una quimioterapia intensiva, se tiene que transfundir con cuentas de plaquetas menores de 20,000. Pacientes con fiebre, infección, hiperleucocitos con cuentas de plaquetas menos de 20,000 y alguna otra anormalidad de la coagulación, como en el caso de las leucemias promielocíticas agudos, en pacientes que van a ser sometidos a procedimientos invasivos o cirugías con cuentas de plaquetas menores de 50,000. Y en el caso de punciones lumbares para aplicación de quimioterapia, ahí debemos de tener una cuenta mayor de 50,000. Otras situaciones especiales es en pacientes con púrpura trombocitopénica inmune, con síntomas neurológicos, hemorragia interna o requerimiento de cirugía urgente. Estas se deben transfundirse 2 o 3 veces la dosis convencional, además de darle un tratamiento médico específico. Y los pacientes con trombocitopatías hereditarias o adquiridas, independientemente de la cifra de plaquetas, con sangrado o si van a tener o no procedimientos invasivos. Pacientes con trombocitopenias crónicas por falla de médula ósea, sin sangrados significativos, no van a requerir transfusiones profilácticas, solamente cuando pues hay datos de hemorragia o que están con tratamientos como específicos como la globulina antilinfocito. Y en los pacientes que tienen falla de médula ósea y factores de riesgo como fiebre y sepsis, se va a dar una profilaxis con cuentas de plaquetas menores de 20,000. En cuanto a la terapéutica, pues la guía menciona leucemias y otras neoplasias con sangrado y cuenta de plaquetas menores de 40,000 y 50,000. Trombocitopenias crónicas causadas por insuficiencia de la médula ósea con plaquetas menores de 50,000 y sangrado activo o recurrente. Hemorragias del sistema nervioso con menos de 50,000 plaquetas. Trombocitopenias por consumo con hemorragia microvascular difusa, no importa aquí el número de plaquetas mientras se haya corregido la causa del consumo de las plaquetas. En trombocitopenias por secuestro, por hiperesplenismo, con hemorragia microvascular difusa y plaquetas menores de 50,000 también se va a dar. Las trombocitopenias inmunes, solo en pacientes con sangrado activos que pongan en riesgo a la vida del enfermo, junto con alguna otra terapia específica. En transfusiones masivas con sangrado microvascular difuso y cuenta de plaquetas menores de 50,000. En procedimiento de cirugía del sistema nervioso central con cuentas de plaquetas menores de 100,000. Alteraciones funcionales de las plaquetas con hemorragia independientemente de la cifra de plaquetas. Y pacientes sometidos a cirugía cardíaca con bomba de circulación extracorpórea que presenten datos de sangrado microvascular difuso. Y pues ¿Quieres mejor ve a la tabla que ponías al principio? Ahí voy. Le va a quedar más claro en esa tablita. Ahí tienen que ver que puntualmente hay
pocas cifras que tendría que memorizar. 100,000, 50, 20 y 10. O sea, son casi las cifras que van a memorizar. 100,000, recuerden que es aquel paciente con alguna hemorragia del sistema nervioso central, o se le va a hacer una cirugía del sistema nervioso central, o alguna cirugía de retina, sobre todo alguna cirugía oftalmológica, que pues que tenga muy vascularizado, sobre todo necesita más de 100,000 para hacer la cirugía. Cualquier otro procedimiento, alguna cirugía menor, menos de 50,000 plaquetas, ya lo tienen que transfundir. O sea, con más de 50 se puede hacer punción. Un catéter con más de 30 lo pueden poner, pero lo recomendable pues es que lo lleven casi cercano a las 50. El parto vaginal con más de 50 se puede realizar. Si ya es una cirugía mayor, más de 50, 80 lo tienen que llevar. Y ya si es una paciente con fiebre y problemas de coagulación, con menos de 20. Si es una falla medular, con menos de 10. ¿sí? Si hay transfusión masiva, con menos de 50. Entonces son las cifras que tienen que aprenderse. Sí hay algunas cosas puntuales, pero ya son más específicas. Esto es lo general que ustedes tienen que, cuando hacen su valoración preoperatoria y el paciente se va a someter a una cirugía de sistema nervioso central, pues tienen que recomendar más de 100,000 plaquetas. Si va a ser una cirugía de corazón abierto, un bypass, tienen que recomendar cerca de 80,000 plaquetas, o sea, arriba de las 80,000. Entonces, ¿qué más podrían hacer? Pues pacientes con sangrado, pues ya saben, ¿no? Muy bien, continuamos entonces, Insunza. Y pues, Doc, una duda rápido, así no lo he leído específicamente, pero para intervención vascular con arriba de 50,000 está bien. Por ejemplo, los que entran CATE o que les ponen, pues, que realizan un abordaje arterial. Si es un abordaje arterial, por ejemplo, si es mayor, un cateterismo, por ejemplo, tiene que tener arriba 80, de 70 a 80. Igual si es un bypass, también arriba 80. Ok, perfecto. Gracias. Solo sistema nervioso central y retina, arriba de 100. Las demás son menores. Sale, continuamos, Insunza. Ok, pues aquí en esta tablita, pues nada más aquí la dosis estándar de plaquetas que se pueden indicar son de 5 a 8 unidades de concentrados plaquetarios, que viene siendo una féresis. Se menciona que pues hay fórmulas para poder ver si ahí se tiene una buena respuesta a la transfusión de plaquetas. Esto es calculando el incremento del recuento corregido, que va a ser una resta de la cuenta de plaquetas de posttransfusión por microlitro menos la cuenta de pretransfusión por metro cuadrado de superficie corporal entre el número de plaquetas transfundidas por 10 elevado a la 11ª potencia, y esta debe dar una cuenta corregida superior de 7,500. Refractariedad pues va a ser cuando no se alcanza esa. En cuanto a las contraindicaciones, pues va a ser en pacientes con PTI, en pacientes con PTT o CHU, en hemorragia secundaria coagulopatía por deficiencia de factores y en sangrado debido a defectos anatómicos. En cuanto a la conservación, pues se debe de tener en temperaturas de 20 a 40 centígrados con agitación continua a 20 revoluciones por minuto y tiene una vigencia de 3 a 5 días dependiendo en qué bolsa se estuvo guardando. También se va a ver concentrados de plaquetas leucorreducidos y también por radiación. Los leucorreducidos pues igual se pueden obtener por aféresis y por filtración pre-almacenamiento y posalmacenamiento. Y las indicaciones de estas va a ser en pacientes que requieren múltiples transfusiones de plaquetas durante el curso de su tratamiento
y así, para reducir el riesgo de refractariedad, y en pacientes candidatos a trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas para prevenir la inmunización contra el HLA, para prevenir la infección por citomegalovirus en pacientes de riesgo, en prevención de reacciones febriles recurrentes no hemolíticas que se asocian a la transfusión. Y también es importante que tener que no todas las reacciones transfusionales febriles no hemolíticas se pueden prevenir, ya que a veces puede haber liberación de citocinas por leucocitos antes de la leucorreducción, que pueden quedar ahí como remanente. Y sí, esto vamos a pasarlo, lo del radiado, porque generalmente es casi hematológica la indicación para trasplante. Las recomendaciones nuevas que se hacían en este tipo era serología negativa para brucela, Chagas y paludismo. Y pues nos pasamos al siguiente, el plasma fresco congelado. Muy bien, ¿alguna duda sobre las indicaciones de las plaquetas? Bueno, ya con esto van a tener lista su valoración preoperatoria. Ya van a saber cuánto le van a decir al cirujano que debe tener las plaquetas. Vamos a ver lo del plasma. Entonces, Insunza. Sí, pues el plasma fresco congelado lo define la guía como el componente líquido de la sangre total que se obtiene ya una vez retirados los elementos formes. Se va a congelar preferentemente dentro de las primeras 6 primeras horas de obtenido a una temperatura de menos de 30 centígrados en el lapso de 1 hora, y después se va a tener conservada a menos de 18 centígrados, pudiendo durar hasta 1 año. Se obtiene por una centrifusión o sedimentación a volúmenes de 150 hasta 750 mililitros y se obtiene por aféresis. Y esto es lo que van a tener son niveles de factores de coagulación estables, albúmina e inmunoglobulinas. Se menciona que esto de los plasmas van a contener más de 70 unidades del factor 8 por 100 mililitros y cantidades de los demás factores iguales de la coagulación. La función va a ser pues aportar estos mismos factores de la coagulación y también de la fibrinolisis para corregir coagulopatías. Se puede usar el plasma fresco así congelado como que va a tener el 70% de los factores de coagulación, o hay un plasma desprovisto del creprecipitado, que pues va a ser el remanente después de haber separado los factores de la coagulación que se precipitan en frío. O lo que vamos a tener ahí, disminución del factor 8, el factor de von Willebrand, el factor 13, el fibrinógeno y la fibronectina. Las indicaciones de este tipo van a ser pues, limitadas, y se supone que menciona la guía que debe de ser usado para reemplazar la deficiencia de factores de coagulación cuando no se tenga el factor específico, aunque también hay otras indicaciones como las indicaciones absolutas en la PTT o en el síndrome urémico hemolítico, y por ejemplo los plasmas desprovistos de creprecipitados en algunos recambios plasmáticos en la PTT. En pacientes con sangrado y tiempos de coagulación alargado, pues para la reposición de factores de la coagulación, el tipo 2, el 5, el 10 y el 11, igual cuando no existen concentrados específicos, para revertir de forma inmediata el efecto de los anticoagulantes, en hemorragias secundarias a tratamientos trombolíticos, en coagulación intravascular diseminada, en cirugía cardíaca con bomba de circulación extracorpórea, en transfusiones nocivas y en pacientes con insuficiencia hepática grave y hemorragia microvascular difusa o hemorragia localizada que ponga en riesgo la vida. Y las inactivas asociadas a factores de riesgo son en pacientes con déficit congénitos o adquiridos de los factores de la coagulación, siempre que no existan los factores específicos y que van a ser sometidos a cirugías o invasiones mayores. Y en pacientes con anticoagulantes que van a ser sometidos a cirugía de urgencia y que no tenemos tiempo para esperar la corrección de la hemostasia con la vitamina K. Y las contraindicaciones, pues, es cuando se puede resolver
las alteraciones con alguna terapéutica en específico. En hipovolemia como expansor de volumen no se usa, como apoyo nutricional tampoco, para corrección de hipoalbuminemia, en pacientes sin sangrado con tiempos de coagulación alargados o con alguna coagulopatía que se puede corregir con tratamiento específico, en sangrías terapéuticas por policitemia, como aporte de inmunoglobulinas, en pacientes sépticos en ausencia de sangrado y como parte de esquemas de reposición predeterminados. En cuanto a prequirúrgico, se puede usar siempre con el uso del índice de coagulación mayor, que sea mayor de 1.5, y se va a sacar en una división entre el TP del paciente entre el del testigo. Aquí pues igual TTP, aquí va pues una tablita que hace el ejemplo de que pueden ser varios valores, mientras tanto pues no salga mayor de a 1.5 el valor del IC. El índice de coagulación es muy importante. Igual les va a servir para sus valoraciones preoperatorias. El índice de coagulación no hay, como les había dicho en la clase pasada de coagulación, no hay tiempos normales. No hay un tiempo que yo te diga, de aquí a aquí es normal. ¿Sí? No existe eso. Algunos laboratorios lo ponen, pero no es práctico. Sí, no es práctico decir que un tiempo es normal si está en tal cifra, ¿no? Es normal cuando está debajo de 1.5 del índice de coagulación, ya sea tanto T como para TTP. Si está debajo de ese rango, ese paciente tiene una coagulación normal. Si no, si se pasa de 1.5, aunque se reporte normal en el rango, ese paciente puede tener alguna deficiencia o puede tener alguna coagulopatía y se tiene que estudiar. ¿Sí? Por eso es importante que tengan en cuenta el índice de coagulación. Y no es más que la división del TP, del TP del paciente sobre el TP del control, ¿vale? Los dos, o sea, TTP y TTPA. Entonces lo pueden utilizar indistintamente para ambos tiempos. Y ahí se dan cuenta si hay una alteración. La indicación para transfundir plasma, pues ya se las dio Insunza. Sin embargo, tienen que considerar el índice de coagulación para realizarlo. Si está arriba de 1.5, pues sí tiene la indicación de transfusión de plasma fresco congelado. Ok, vamos a ver las dosis. Pues antes se tiene que dar 2 horas antes de los procedimientos quirúrgicos. Es importante. Y pues aquí en esta tabla se ve los factores de la coagulación y pues las dosis que se pueden utilizar. Aquí la guía como que me confundió un poco porque va a haber otras tablas donde se habla del factor de los factores de hemofilia. Que aquí, por ejemplo, el 8 menciona que la dosis es con el concentrados del factor o precipitados, y más adelante se verá bien la cifra, pero mencionan que una dosis de 10 a 20 mililitros de plasma fresco congelado por kilogramo de peso puede llevar a un nivel de 25 a 50% de actividad del factor de coagulación. Y si hay que mantener la administración, se tiene que bajar al 50% de la dosis inicial, y pues también viendo la vida media de cada factor cuando se va a estar administrando. Aquí, por ejemplo, en general de 10 a 20 mililitros. De 10 a 20 mililitros por kilo de peso es como calcularía en un plasma. Porque aquí, por ejemplo, hay varias tablas que van a salir, la hemofilia, pues la A, la B. Donde aquí bueno, eso si quiere vamos a paso de la hemofilia. Ok. Entonces me paso. Y pues debe descongelarse a 30 y 37 grados, protegidos por una bolsa de plástico. Y pues aquí nada más otros riesgos que se mencionan, pues son reacciones por la incompatibilidad ABO,
y la conservación se debe de tener a menos de 20 grados y puede durar hasta 12 meses, o si se descongela tenemos hasta 6 horas para poderlo transfundir. Pues eso es de plasma. Entonces en crioprecipitados va a ser una fracción proteica precipitable que se obtiene del plasma fresco congelado a una temperatura de menos de 70 grados, y se va a mantener precipitable hasta al descongelarse en condiciones controladas. Se obtiene de volúmenes de 5 a 25 mililitros, los cuales va a tener 8 unidades del factor 8, 150 o 250 miligramos de fibrinógeno, 20 a 30% del factor 13 y 40 al 70% del factor de von Willebrand, y también vamos a tener ahí fibronectina. Pues las indicaciones son para corregir los trastornos de coagulación con deficiencia de estos factores. Por lo tanto, entonces, en hipofibrinogenemia con fibrinógenos menores de 100 miligramos de cilitro y sangrados microvascular difuso, en disfibrogenemia, en deficiencia del factor 13, en coagulopatía de consumo y en sangrados de paciente urémico con un tiempo de sangrado prolongado al cual no responda a desmopresina. Y pues también está en los tratamientos para alguna hemofilia o enfermedad de von Willebrand en ausencia del concentrado específico. Y las contraindicaciones, pues, en la reposición de factores de coagulación con contenido, que siempre tengamos el componente. Se tiene que tener en cuenta que la bolsa de crioprecipitados va a tener un promedio de 100 unidades del factor 8. Esto porque al hacer la conversión por ejemplo, en un paciente con de un peso de 60 kilogramos y una hemartrosis, que aquí se menciona de 15 a 25 unidades de factor, daría son 900 unidades, que vendría equivaliendo a 9 bolsas, ya que cada bolsa tiene 100 unidades de factor 8. No sé, ahí los hice bola o creo. Sí, o sea, la bolsa tiene aproximadamente de 80 a 100 unidades de factor. Entonces, más o menos ustedes van a calcular, dependiendo, de 10 a 20 unidades de factor por kilo de peso. Entonces, si un paciente tiene 100 kilos, van a calcular 10 por 100, ¿sale? Entonces, y eso les va a dar las unidades que el paciente va a ocupar. Sí, ese paciente pues ocuparía alrededor de 10 crioprecipitados, ¿sale? Entonces, esa es la dosis más que ustedes tienen que calcular, de 10 a 20 unidades de factor por el kilo de peso del paciente. Ok, continuamos. Ok. Pasando a los demás componentes, con el fibrinógeno, en general 10 unidades, que serían 10 bolsas, incrementan un nivel de fibrinógeno de 80 a 100 miligramos de cilitro en un adulto de talla promedio. Y en los pacientes en pacientes urémicos se debe de dar 10 bolsas de crioprecipitados, no importa el peso ni el estado de la uremia del paciente. En el factor de von Willebrand, pues el propósito pues va a ser la corrección de las anormalidades de la hemostasia primaria, que es donde actúa este factor, que ya lo vimos anteriormente. Y pues en lo que se va a tener es que no va a ser contando el factor de von Willebrand, sino en batido del factor 8. Por ejemplo, en esta tabla mencionan aquí el nivel deseado va a ser de factor 8 con el cofactor de ristocetina, y dependiendo de eso es la dosis y la cantidad de días que se va a administrar. Ok, nomás tener en cuenta que en hemofilia y von Willebrand también pueden hacer el uso de crioprecipitados si no hay el factor específico. Y les voy a comentar que en la uremia hay una coagulopatía específica
los metabolitos de la urea que se liberan en sangre, los pacientes tienen disfunción plaquetaria. Hay disfunción plaquetaria, aunque tenga plaquetas casi normales o normales. Estas plaquetas disfuncionan, no se pueden unir unas con otras y la uremia puede causar una coagulopatía del paciente nefrópata. Incluso puede interaccionar con los factores de la coagulación para que no se activen unos con otros. Y es por eso que a veces el paciente sangra cuando las plaquetas están normales o incluso en las sesiones de hemodiálisis el paciente puede sangrar por los niveles de uremia tan altos que tiene. ¿Vale? Y es por los metabolitos de la urea. Continuamos, nos quedan 4 minutos. Por reinicio. ¿Te quedan muchas diapos todavía? Pues más o menos. ¿Qué te falta? Porque ya creo que ya vimos. El factor 13 y las aféresis. No, la aféresis es nada más el acúmulo de plaquetas que les va a equivaler más o menos de unos 8 a 12 concentrados plaquetarios. Lo ideal es que siempre transfundan por aféresis. La única diferencia es que la aféresis se va a obtener de un solo paciente y los concentrados plaquetarios pues van a ser varios pacientes. Si tú le pasas 10 concentrados plaquetarios, le vas a estar pasando sangre a 10 pacientes y la sensibilización va a ser mayor. Y la aféresis pues solo le vas a pasar sangre de un solo paciente. ¿Sí? Una bolsa es para un adulto aproximadamente. Y los concentrados plaquetarios, pues ya saben cómo los van a calcular. ¿Sale? Más o menos una bolsa de aféresis va a equivaler a lo que les comenté, de 8 a 10. Un concentrado plaquetario, un concentrado plaquetario sería más o menos por cada 10 kilogramos de peso del paciente. Si el paciente pesa 70 kilos, 70 concentrados plaquetarios. Si el paciente pesa 100, 10 concentrados plaquetarios aproximadamente. ¿Sale? Es un concentrado por cada 10 kilogramos de peso. Y ¿qué les iba a comentar? Otra cosa. Bueno, ya con esto terminamos la clase de transfusión. Es muy importante que no se olviden de cómo transfundir a un paciente, porque es algo básico. O sea, todo el mundo transfunde, todo el mundo indica transfusiones, pero muy pocos conocen realmente las indicaciones que implica. Y no olvidar que también puede haber efectos adversos, taco, fiebre, reacción hemolítica como la más grave y pone en riesgo la vida del paciente. Entonces no es cualquier cosa la transfusión, es un trasplante, como decíamos anteriormente, que va a dejar al paciente sensibilizado. Cada transfusión va a sensibilizar al paciente. Entonces no es algo que se deba llevar con facilidad, sino que se tiene que hacer con seriedad. La indicación tiene que ser precisa, ¿sí? No nada más transfundir por transfundirlo. Muy bien, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ok, muy bien, entonces nos vemos mañana, la siguiente clase. ¿Quién va a dar mañana? Yo, Doc, voy a dar de CID. Ok, muy bien. Si quiere, incluye también un poco en el embarazo, la coagulopatía del embarazo ahí, nada más. Sí, está bien, Doc. Sale. Nos vemos mañana entonces, chicos. Gracias. Hasta luego. Gracias.